Muy bien, hermanos. Acá estamos en esta hermosa tarde y me gozo más cuando hay primicias, que ustedes son las primicias que están ya pronto a ver qué el Señor nos va a traer. Es muy lindo descubrir muchas verdades que se manifiestan en las Escrituras, que a veces desconocemos, que a veces ignoramos o que a veces desechamos directamente. Es como que me importa un poquito nomás, yo con esto me conformo. Y hoy en estos talleres tenemos que ver lo que vamos a aprender, lo que el Señor nos enseña y el rol que toma la iglesia. Muchos están en distintos lugares aún sin conocer la verdad de la palabra. Y como que estuviéramos conforme con lo poquito que hemos aprendido. Dios nos pide que conozcamos más en detalle esto porque ya basta de vivir en ignorancia, en lo poco que sabemos. En estos talleres vamos a tener enseñanza en cuanto a la palabra, en cuanto a la constitución de la iglesia y cómo se inicia todo esto. Sabemos que desde la caída del hombre, después fue muchas cosas fuertes y malas que hizo el hombre contra la voluntad y la supremacía de Dios. Dios siempre es un Dios de amor, de misericordia y de justicia, pero por eso también a través de esto, Él ponía su espíritu para que el hombre tenga una real necesidad de buscar a Dios. Uno dice, yo busqué a Dios. No, Dios te buscó a ti, Dios te encontró, Dios te llamó. Pero en esta circunstancia, cuando era la debacle, el hombre trataba de comunicarse con Dios a través de los patriarcas, de los profetas. ¿Y cómo comenzó todo esto? Comenzaron con altares. Altares que hicieron hacia el Señor mismo. Abel hizo un altar, aún junto con Caín, pero el de Abel fue el recogido por Dios. Abraham, Isaac, Jacob hicieron altares a Dios. Moisés, David. Yo no quiero detenerme en esto porque podía dar versículo por versículo donde refrenda estas palabras, cómo Dios ponía en el espíritu de ellos ese deseo de comunicarse con Dios. ¿Cuál era la comunicación del hombre con Dios? Los altares que hacían. Aún así, ante un pueblo rebelde, contradictor, en las Sagradas Escrituras, vemos cómo siempre andaba de mal en peor el pueblo de Israel. Tan de mal en peor que el pueblo de Israel había caído, como tantas veces, pero en esta vuelta, en esclavitud del pueblo de Egipto. No quiero dar tantos detalles porque no quiero demorarme en esto, pero estamos haciendo una ilustración. Cómo fue llamado Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y Moisés que hizo altares al Señor, como lo hizo Josué también. ¿Qué es hacer un altar? Un altar es un lugar de adoración y alabanza y sacrificio al Señor. Entonces ese era el medio comunicativo entre el hombre que buscaba a Dios, pero hombres que habían recibido del Espíritu de Dios para tener ese contacto con Él. Cuando estaba en el desierto,
después que fue liberado el pueblo de Israel, ahora que todo el mundo estamos con la Pascua y con estos momentos de la liberación del pueblo de Israel, sabemos que en Cristo tenemos la liberación espiritual, ¿verdad? Pero acá vemos otro tema especial. Moisés recibe de Dios que debía erigir un tabernáculo. Porque ellos, si bien es cierto, después de los altares se inclinaron a las tiendas, digamos, el tabernáculo móvil, a donde ellos iban, hacía como una especie de tienda para adorar al Señor. Pero después de esto, Dios le habla con Moisés y le muestra, de acuerdo al diseño que te muestro, cómo debía edificar el tabernáculo de Dios. Acá se enseñó en distintas oportunidades, en distintos momentos, cómo era el diseño, empezaba la puerta, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el velo que resguardaba el arca de testimonio, en la cual el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, hermano de Moisés, era que tenía que santificarse a sí mismo. Ya hemos escuchado estas enseñanzas, pero las estamos recordando, refrescando la memoria. ¿Por qué tenía que sacrificar un cordero para entrar limpio ante el lugar santísimo? Para sacrificar un cordero una vez al año, en el mes séptimo, él tenía que sacrificar el cordero para perdón de pecado de todo el pueblo de Israel. Este era algo tradicionalmente que se hacía todos los años. Ahora, este cordero que él sacrificaba para purificación de pecado del pueblo de Israel, esto estaba significando todo lo que significa el tabernáculo, de acuerdo al diseño que le mostró el Señor, desde la entrada hasta la misma lugar santísimo, el arca, todo tiene el significado de Cristo Jesús. La puerta, el candelabro, el pan de la proposición, el velo. Es decir, que este significado que tenía era que tenía que venir el Mesías anunciado, el Mesías profetizado que tenía que llegar. Después del tabernáculo, el rey David, después reinando él, recibe de Dios que había que hacer ya un edificio, un templo. ¿Me están siguiendo, hermano? Un templo al estilo tabernáculo, pero este ya era de material. Era un templo fuerte, con iguales condiciones de forma, atrio, lugar santo, lugar santísimo, sacrificar un cordero, ¿entiende? Ese era el templo, pero David dice, tú no vas a edificarlo, eso va a ser tu hijo Salomón. Porque rey David tuvo muchísima batalla, derramó muchísima sangre y no era necesario que él edifique el templo, sino iba a edificarlo el rey Salomón, su hijo. Salomón pidió sabiduría a Dios y eso agradó a Dios, que pidió sabiduría para reinar, para gobernar el pueblo de Israel. ¿A qué estamos llevando esto, queridos hermanos? Porque este es un proceso que iba llegando hasta la venida del Mesías. El tabernáculo ya estaba construido. Se hacían los mismos sacrificios, pero estaba anunciado la venida del Mesías. En esa época era la misma similitud que ya la hacía desde Moisés, el sacrificio del cordero por los pecados del pueblo una vez al año. O sea que la iglesia no existía.
no existía la iglesia. Era necesario la presencia del Señor mismo, y anunciado y profetizado que Él iba a ser el Cordero que se ofrecía en sacrificio vivo por nosotros, para remisión de pecado. Cuando el Señor Jesús, después de haber sido profetizado que iba a nacer de Belén, que iba a nacer de una virgen en Jerusalén, es como que los demás ignoraban todo esto, aún los mismos judíos, porque no podían considerar que era el hijo de carpintero y iba a ser el Mesías. Ellos esperaban otras cosas. ¿Qué esperarían ellos? Que viniera con una hueste de ángeles y viniera Jesús. ¿Cuál será la cuestión? Pero el asunto es que rechazaron al Mesías. Ahora, venimos a la iglesia. ¿Por qué venimos? ¿Para qué venimos? ¿Quién nos trae? Vamos a hablar un poquito. Como introducción podemos decir que, hablando de la constitución y formación de la iglesia, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y ahí como que comienza un periodo nuevo totalmente. Por eso es un mediador de un nuevo y un mejor pacto, Cristo Jesús mismo. Él iba a ser ese cordero inmolado por nosotros. Después, más tarde, un tremendo apóstol que surgió, como el apóstol Pablo, él hablaba cómo conducirse dentro de la iglesia. Aquel que persiguió a la iglesia de Cristo, aquel que persiguió a los cristianos, aquel que él amaba a Dios pero odiaba a los cristianos, no captaba todavía el verdadero significado de la gracia. ¿Cuál es ese llamado que siente y cómo procede todo esto? Por ejemplo, la palabra iglesia viene del griego eklesia, que quiere decir apartados, llamados fuera. Usted dirá, ¿cómo llamado afuera? ¿De dónde? Por eso el Señor Jesús decía, aunque están en el mundo, no son del mundo. Él está orando por nosotros. Somos llamados afuera. Nuestra patria celestial está en el reino de los cielos. Por eso acá es donde empieza un poquito la disyuntiva de no entender verdaderamente. Hace poco se ha pasado una película a la historia de Martín Lutero, que fue un reformista, pero él plantó las 95 tesis de protesta de todas las atrocidades que hacían no convenientes con las Sagradas Escrituras. ¿Y qué pasó? Él todavía no entendía, no había recibido esa revelación porque decía que había que ir a la iglesia. Vamos a la iglesia, lo común de decir. Acá el concepto de Pedro, el que tenga que ir ahí anotando, yo voy a leer versículo, capítulo, porque si pongo a leer cada versículo y capítulo que hablamos, aquí vamos a estar toda la tarde, pero hay otros pastores que tienen su lugar para la enseñanza. El concepto de Pedro, en 1 Pedro 2:9, él habla que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, apartado para Dios. ¡Qué honor, hermano! Si estamos un poquito mirando estas palabras, escuchando estas palabras, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando? Y el concepto de Pablo, anote, Colosenses 1:13, dice, nos libró del reino de Satanás y nos puso en el reino de Dios. Nos libró.
O sea que acá, Pedro dice un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Ya estaba esto en el antiguo pacto, también estas palabras, que él las refrenda. Pero Pablo ya tenía otra visión, Él nos sacó de las garras de Satanás, nos sacó de este mundo y nos puso en el reino de Dios. Ahora, si estamos viendo todo esto, cómo el Señor nos está guiando, nos está llevando a sus propósitos. El uso que no es bíblico, no podemos decir voy a la iglesia. Es tan común, tantas veces lo dijimos, tantas veces lo hicimos. Mire, esto es una iglesia. Este es un local, sabemos todo, un anfiteatro que estamos acá alquilando, es de un sindicato. Pero acá está la iglesia. No el lugar, no los ladrillos. Somos nosotros la iglesia de Cristo. Nuestros pies, nosotros santificamos este lugar. Santificamos el lugar que vayamos. Podemos estar un día de esto en la plaza y ahí vamos a santificar. Ahí está la iglesia. Ese concepto erróneo de decir el edificio. Cuando muchos venimos de costumbres católicas también, hasta nos persinamos, veían la iglesia. Y no es la iglesia. Hola, hola, hola. Hola. Y no es la iglesia. Ustedes vean cómo el concepto equivocado que teníamos y que muchos lo siguen teniendo. No es el lugar físico. No es el lugar físico. ¿Por qué dijo el Señor? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Ahí está dándonos el Señor perfectamente indicándonos que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Así que en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Ahí está la iglesia de Cristo. ¿Está quedando claro esto? Ya comprendemos que el lugar físico no es la iglesia. También el grupo denominacionales. Podemos decir iglesia de Cristo. Cuando yo no hablo a este grupo de hermanos, yo no dejo. Cuando el Señor es Dios de amor, de misericordia, de unidad, el cuerpo es uno solo y la cabeza es Cristo Jesús. En la época de Cristo, cuando Él formó la iglesia, no había grupos denominacionales. Sí, eran sectas que había, fariseos, saduceos, etnios, celotes. Había 4 grupos fuertes, judíos. No está apareciendo la iglesia todavía. Muy bien. Vamos a ver conceptos sobre la iglesia. ¿Cuál es el concepto? Pueblo de formación divina. En Hechos capítulo 15, del 14 al 16, está hablando Hechos capítulo 15, del 14 al 16. Yo reedificaré el tabernáculo de David. Lo que sí quiero que leamos, y anoten también después, Romano 11, 13, 20. Cuando el Señor promete que va a reedificar el tabernáculo de David, que estaba acéfalo, acuérdense que cuando el Señor Jesús vino, hubo 400 años de silencio, que Malaquías lo denuncia esto,
y que iba a venir un profeta anunciando que ese profeta era Juan el Bautista, anunciando que venía el Mesías. Iba a restaurar el tabernáculo de David, pero era Jesús mismo. ¿De qué manera? Era una época muy fuerte cuando vino el Señor, cuando comenzó su ministerio. Por eso a veces uno juzga rápido que los apóstoles tenían miedo, que era esto, este otro. Pero imagínense, venían ellos de esclavitud en esclavitud, cómo los manejaban fuertemente los imperios, distintos imperios que habían pasado. Y cómo este momento era el imperio romano, un imperio cruel, malísimo, pero que habían hecho como una especie de alianza con los fariseos de la ley de Dios, los fariseos de la ley, como poniéndose de acuerdo. Y cuando comienza su ministerio llevando la palabra, como dije la vez pasada, empezaban las confrontaciones, los enfrentamientos. Y acá había también el confrontamiento, el choque entre judíos y gentiles. Ese otro tema. Los judíos no toleraban a los gentiles. Por eso cuando Pedro recibe, una revelación, cuando el centurión Cornelio recibe de Dios que debía buscar a Pedro y le muestra un lienzo con animales y el Señor dice, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda entró a mi boca. ¿Sabe qué significaba? Que para los judíos los gentiles eran inmundos. Eran inmundos, no podían ni verse ni juntarse de ninguna manera. Pero Dios en su misericordia, en su amor, mostró que este momento se iba a deshacer. En Romanos 11, 13, 20, no sé si han anotado, los gentiles, yo le estoy dando una breve reseña para que ustedes lo lean después. Los gentiles insertados a las ramas de este árbol. Vamos a leerlo un poquito. Romanos capítulo 11, del 13, ya estamos llegando. Dice así, porque a vosotros hablo gentiles, está hablando el apóstol Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a lo de mi sangre, a los judíos que habían despreciado al Señor, y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también le son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron descegajadas, diciendo a los judíos, y tú, siendo olivo silvestre, los gentiles, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra la rama, si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. No podemos jactarnos contra los judíos, porque es un linaje escogido por Dios, pueblo escogido por Dios. Nosotros estamos injertados a esa rama. Y también habla en Efesios capítulo 2 cómo el Señor derribó esas paredes de división entre judíos y gentiles.
Este era muy fuerte y muy bravo en esa época porque aún los apóstoles no se animaban mucho ellos como querían quedar bien con los fariseos, los demás judíos, estaban judaizando y había que seguir la ley, había que circuncidar. Ya hablamos la vez pasada de Abraham, de Moisés, cómo estaban aferrados a esto y lo hacían por cierto temor. Algo que el apóstol Pablo rechazaba de pleno. Y él se fue directamente, el apóstol Pablo, a los gentiles y Pedro a los judíos. Pero con la condición, 15 días le estuvo bajando la dirección el apóstol Pablo a Pedro para que él siguiera esa línea, pero no judaizando, sino cristianizando, que ese es el cambio. También es de condición celestial la iglesia. Estamos referenciando a la iglesia. También en 2 Pedro 1:4 y también Filipenses 3:20 puedo leer algo que también lo escuchamos muchas veces. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén, hermano. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso el Señor dice, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso somos peregrinos en este mundo corrupto, en este mundo que se deshace momento a momento. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Es de propiedad divina. Mateo 16:18, él habla, mi iglesia. ¿Qué palabra del Señor? Mi iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Usted, yo, cada uno de nosotros. Él dice, ustedes son mi iglesia. Queridos hermanos, amigos, aunque están pasando penuria, sufrimiento en otro lado del mundo, son mi iglesia, están apartados para mí. Mi iglesia. Qué tremendo oportunidad de dar gracias al Señor, decir gracias Padre porque nos escogiste para ser tu iglesia. Gracias Señor porque nos sacaste de la inmundicia, del pecado, de la ignorancia, de darte la espalda a vos. Señor, por estar tanto tiempo apartado, ahora estoy en la iglesia de Cristo. Aleluya. En Juan 6, 37 y 39, los que están anotando, también 17, 6, 9, 12. Él dice, lo que me has dado. Está hablando al Padre, Señor, lo que me has dado. Vengan, el Señor me los ha dado a ustedes. Esta es la iglesia. Si tomamos conciencia de este favor inmerecido, habiendo sido pecador, dando la espalda a Dios, o quizás buscándolo con cierta indiferencia, que el Señor nos llamó por su gracia. Y el Señor agradece al Padre por lo que me has dado. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio. Cuando se produce el nacimiento de la iglesia, Él está diciendo, edificaré. Él no está ya edificado todavía la iglesia. Dice, edificaré. Él está edificando, buscando todavía a los que han sido predestinados, a los que han sido escogidos, que todavía no saben, que todavía están en el mundo, que todavía están dando la espalda a Dios. Edificaré mi iglesia. Y Él
lo que está llamando en esta provincia, en este país, en otros países del mundo, otro lugar. Él sigue buscando. Edificaré hasta llegar hasta el último momento, cuando ya esté todo el cuerpo formado en su palabra. ¿Cuándo comienza esto a formarse ya la iglesia? Acá dice, en el día de Pentecostés, con el descenso del Espíritu Santo, Hechos, libro de los Hechos 2, del 2 al 4. Hechos de 2 al 4. Él estaba hablando, enseñando a los discípulos: es necesario que yo me vaya, porque va a venir el Consolador. El Consolador también significa el que está al lado. El Espíritu Santo está al lado nuestro. Es su iglesia, en forma particular y en forma de conjunto como iglesia. Él está al lado de nosotros. Y en ese momento, cuando el Señor, en el día de Pentecostés, derrama el poder del Espíritu Santo, y ahí se produce el cambio. Previamente, 7 de sus discípulos habían recibido el soplo del Espíritu Santo. Ahí donde empieza a formarse el gobierno de la iglesia. Primero el Señor forma el gobierno, después forma la iglesia. Porque alguien tiene que conducir bajo la guía del Espíritu Santo. Este precioso descenso del Espíritu Santo también hemos escuchado en Juan 3, 5, 8. Se compone de personas regeneradas. ¿Se acuerda de Nicodemos? Juan 3, del 5 al 8. Os es necesario nacer de nuevo. O sea, para ser una persona, un miembro ya regenerado en Cristo, necesitamos de Dios, del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, ese cambio. Nacer de nuevo significa morir a la vieja criatura, al hombre viejo, y ser renovado en Cristo Jesús. Ahí cuando empieza a formarse ya la base de la iglesia. Hay 4 razones por las que no podía haber iglesia antes de Pentecostés. Ustedes se han preguntado esto: ¿por qué no estaba la iglesia antes si el Señor ya estaba? ¿Por qué la iglesia no había sido formada cuando ya el Señor había comenzado su ministerio dentro de todo? Vamos a ver por qué. ¿Por qué no se formó la iglesia en la vida de Cristo? Sabemos que el Señor dio su vida por nosotros, murió, resucitó, subió a la diestra de Dios Padre. De allí Él está orando por nosotros. Primero, Efesios 2:13 y Tito 2, capítulo 2, 13, 14. No era posible sin la muerte de Cristo. Entonces, una de las razones que no se formó la iglesia todavía es porque no era posible sin la muerte de Cristo, sin el derramamiento de su sangre. Porque el derramamiento de su sangre significaba perdón de pecado a aquellos que se arrepienten. Y aquellos que estaban lejos, Él lo hacía cerca. En Efesios 1, 20 al 23, sí me gustaría que después lo examinen ustedes en su casa, tomando nota, estudiando. No era posible sin que Cristo resucitara para ser constituido cabeza de la iglesia. O sea, que hacía falta que el Señor resucite y sea el Cristo glorificado. No el Cristo encarnado,
aunque ya había sido profetizado. Para ser cabeza de la iglesia era necesario que Cristo sea glorificado. ¿Estamos entendiendo esto? Ya hemos escuchado en otros momentos este tema también. En 1 Corintios 12:13, no era posible sin el descenso del Espíritu Santo para comenzar su oficio bautizador, porque Él es posible la formación de un cuerpo en Cristo. Por eso no era posible sin el descenso del Espíritu Santo, el bautizador, que nos iba a bautizar en el Espíritu Santo. Por eso, y la cuarta razón por la que no podía haber iglesia antes, no era posible, dice, sin el descenso del Espíritu Santo, porque la iglesia es el templo de Dios. Aleluya. Juan 14:17, si están anotando. 1 Corintios 3:16-17 y Efesios 2:22. El fundamento de la iglesia, queridos hermanos, la iglesia es un cuerpo de fundación divina. Es fundación divina. El Padre llama según su voluntad. Y ustedes lo van a ver en Romanos 8, 29, 30, Efesios 1, 5, a aquellos que son predestinados, escogidos por su gracia. ¿Sabe que nosotros ya éramos predestinados aún antes de nacer? ¿Sabe que hay muchos que son predestinados y escogidos y todavía no lo saben? Por eso, como iglesia, debemos seguir predicando la palabra de salvación, arrepentimiento y salvación. La iglesia es un cuerpo de fundación divina, el Padre llama según su voluntad y el Hijo redime. Tenga paciencia que tengo 3 horas más acá yo, ¿no? Pues es que no se asuste. Vamos a tratar de abreviar porque esto es para seguir, ¿no? Jesucristo compra la iglesia con su sangre. Juan 10:11, Hechos 20:28. Reconciliados por Dios. O sea que somos reconciliados por Dios. En Gálatas 2:20, ¿se acuerda el apóstol Pablo? Él decía, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Casi digo al revés. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué bueno decir eso, ¿no? Que Cristo sea que gobierne mi vida. El Espíritu regenera, da nueva vida a cada creyente. Ya hemos leído en Nicodemos. Produce en el creyente el fruto que agrada a Dios, que lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23, que son los frutos del Espíritu. ¿Sí? Da el amor para que los creyentes puedan amarse en Cristo. Romanos 5, 5. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue derramado para todos aquel que cree a través del Espíritu Santo. Ustedes ven cómo hay una armonía perfecta en la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cómo está guiando lo que es la iglesia. El fundamento de la iglesia, la afirmación de Pedro, que eso está en Mateo 16 al 18, ¿se acuerdan? Esos diálogos que tuvieron y que el Señor le pregunta, ¿quién dice que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro. Bien has dicho, Pedro. Sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Sobre tus palabras edificaré mi iglesia.
no para que Pedro sea proclamado el sumo pontífice, sino sobre la palabra que Pedro había expresado, estaba mostrando que ese fundamento era la roca firme de la iglesia, la verdadera roca firme. ¿Cuál es la confirmación de la enseñanza? Quiero que leamos 1 Pedro 2, 4, 8, por favor. 1 Pedro 2, 4, 8. Ustedes se acuerdan, hace poquito estuvimos hablando de que cuando los fariseos enojados, cuando lo hacían callar a los discípulos, si se callan los discípulos, aún las piedras clamarían. Aún las piedras clamarían. Vamos a ver qué dice acá. 1 Pedro 2, 4 al 8 dice: acercándose a Él, ¿a quién? A Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, atención a esta palabra, vosotros también como piedra viva sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Acá está diciendo vosotros, está diciendo a la iglesia, me está diciendo a mí, le está diciendo a usted, a cada uno de nosotros, vosotros también como piedra viva, por eso el Señor dijo, aún las piedras clamarían. Nosotros vamos a clamar de Cristo Jesús, que es nuestro Rey de gloria y de victoria, hermanos. Acá vosotros como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Después más abajo también habla el pueblo de Dios, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Si tomamos en cuenta estas palabras, qué valiosas son para hacernos ver el lugar que el Señor nos ubica como iglesia, portadora de la palabra de Dios. ¿Cómo nos direcciona en todo sentido? Por eso lo declara que Él es piedra viva, pero también quiere que nosotros seamos piedras también vivas como Él, fuertes, predicando y enseñando la palabra. Nadie pone otro fundamento que Cristo, también lo dijo Pablo en 1 Corintios 3:11. Acá en Efesios 2:20, los apóstoles y profetas como fundamento, en Efesios 2:20 dice el poder en nosotros. El poder está en nosotros, queridos hermanos. Si nosotros somos dubitativos, temerosos, miedosos, de saber que el poder que Dios nos ha delegado, estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo su palabra. El poder en el Espíritu Santo. Por eso cuando los envió a los apóstoles en la gran comisión, por eso dijo, toda potestad me es dada el Cristo glorificado, que ya lo envía a los apóstoles. Por lo tanto, id, haced discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sana de enfermos, expulsad demonios, resucitad muertos. ¿Qué es eso? ¿No es el poder de Dios que nos delega como iglesia a nosotros? Entonces, y yo estaré con ustedes hasta el fin, dice el Señor, lo estaré apoyando hasta el fin. Hebreos 7:25, Él está orando por nosotros. La oración intercesora, Juan 17, Él está intercediendo por nosotros. No solamente oro por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos.
O sea, que si tomamos este concepto como iglesia, que el Señor nos delega el poder a través del Espíritu Santo, ya no debemos ser temerosos ni miedosos. Nosotros debemos estar en el fundamento de la palabra, firme, no con miedo ni con desconfianza, aun viendo que las cosas pudieran ponerse peor cada vez, pero el Señor nos está resguardando. Los miembros de la iglesia, también las escrituras son inspiradas por Dios, también nos habla de esto, ¿no? Los miembros de la iglesia somos salvos, por eso dice, el que creyere será salvo. Somos bautizados por el Espíritu en un cuerpo. 1 Corintios 12, 13, si están anotando. Ahora, con una condición común de amor a Cristo. En 1 Corintios 16, 22, dice, el que me amare, yo le amaré. Y el que no, sea anatema, dice el Señor. Atención. Es peligroso darle espalda a Dios. Es peligroso no amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? El que guarda mis mandamientos, dice el Señor, y los cumple. El que obedece mi palabra. El que permanece en mí. Ya no llamaré siervo, llamaré amigo. Queridos hermanos, tenemos un respaldo tremendo a la palabra de Dios, pero también hay muchos que son considerados anatema porque si han estado en una palabra, se han vuelto al mundo, o aquellos que nunca han conocido realmente a Dios, aunque han llegado. Y hay muchos que están todavía perdidos en el mundo, pero igual la iglesia debe hacerse fuerte y exhortar y predicar la palabra de arrepentimiento y salvación. ¿Cuál es la entrada a la iglesia? ¿Cuál sería la entrada a la iglesia? En Hechos 2, 41, 47, nos habla, por el nuevo nacimiento, los creyentes son añadidos por Dios. Y el Señor añadía a la iglesia cada día lo que había de ser salvo. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Ahora, imagínense ustedes qué lucha habría en esos tiempos, y que la hubo, entre los apóstoles contra los fariseos, y aún el mismo apóstol Pablo, cuando se predicaba la palabra, un confrontamiento tremendo, porque Pablo en otra posición, él decía, asolaba a la iglesia y estaba casa por casa. La iglesia estaba en las casas de hermanos, de familia. Los judíos tenían lugares en la sinagoga, pero los gentiles se reunían en las casas. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se encargó de esto. Los gentiles eran los no judíos. Por eso, si observamos todas las epístolas del apóstol Pablo, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los gálatas, a Éfeso, Corinto, son iglesias de Grecia, lugares de Grecia, que Grecia antes era una nación poderosa, pero cayó bajo el Imperio Romano. Pero ahí se ocupó el apóstol Pablo de predicar y enseñar la palabra de Dios, y se crearon iglesias cristianas entre los gentiles. Si bien hubo judíos cristianos, judíos mesiánicos, pero era como que ellos ya y ellos esto otro acá.
Ahora, ¿cómo los fariseos, los falsos profetas, que todavía subsisten, cómo trataban de, a la espalda del apóstol Pablo y andar por lugares distintos, cómo iban falsos profetas a hablar mal contra el apóstol Pablo, porque consideraban que él no era apóstol, él no ha sido los primeros apóstoles, como que si él se metió solo y no sabía que él había recibido la tremenda revelación y justamente para fundar la iglesia de Cristo. El concepto de la autoridad de la iglesia es de primacía o dominio. Por eso en 1 de Pedro 5, versículo 2-3, reciben la orden de Dios: apacentad la grey de Dios. Es un mandato del Señor: apacentad la grey de Dios. ¿Se acuerdan cuando le negó Pedro? Por 3 veces el Señor le preguntó después si le amaba. Cuida mis ovejas, alimenta mi rebaño. Las ovejas, el rebaño son del Señor. La iglesia de Cristo. Jesucristo es su única cabeza. Está en Efesios 1:22. Jesucristo es única cabeza de ese cuerpo formado que somos nosotros. La palabra de Dios, única norma de fe y conducta. Única norma de fe y conducta, la palabra de Dios. Ahora, nosotros como iglesia debemos estar atentos a la palabra de Dios, a las enseñanzas de la Escritura que nos trae, pero no solamente para conocer más, aprender más, sino para aplicarlo a nuestra vida. Si no aplicamos lo que en el Espíritu nos direcciona, vamos a estar igual. Vamos a ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, queridos hermanos. Jesucristo es el Señor de la iglesia por derecho de creación y fundación. Mateo 16:18. Por derecho de creación y fundación. Y eso es lo que le decía Pedro recién. Sobre estas palabras que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahí, sobre este fundamento, crearé mi iglesia. Sobre esas palabras. Por derecho de redención o rescate, que está en 1 de Corintios 6:20 y 1 de Pedro 1:19. Por derecho de matrimonio, 2 Corintios 11:2, Apocalipsis 19:7, somos la novia, la iglesia somos la novia, preparada para la gran boda final con Jesucristo. El novio. Él viene a llevar a su novia, Él viene a llevar a su iglesia. Pero todavía Él está edificando su iglesia. Todavía no está edificada, está en plena formación. Todavía hay muchos que deben ser rescatados del mundo de las tinieblas para venir al reino de Dios. Ya vamos a dar cortecito acá porque estamos medio larguitos. ¿Estamos bien? Esto es para muchos, pero tratamos de analizarlo así. La iglesia tiene un solo Señor. Efesios 4, versículo 5. Un solo Señor, que es Cristo Jesús como cabeza. El Espíritu Santo y la iglesia. El título consolador, ya lo dije hace un momento, viene de el que está al lado nuestro.
Romanos 8:26 dice, cuando estamos en apuro y necesidad, el Espíritu Santo gime dentro de nosotros con gemido indecible. Usted no sabe orar, quizás sabe orar un poco, pero el Espíritu Santo que está en usted, en cada uno de nosotros, está gimiendo con gemido indecible, clamando a Dios. Usted de repente ha orado algo y ya el Espíritu Santo ha clamado a Dios y como el Señor lo guía y lo ayuda. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Es el representante de Dios en la tierra, porque el Espíritu Santo está presente todavía. El Espíritu Santo está en usted, en mí, somos templo del Espíritu Santo, queridos hermanos. El Espíritu Santo está todavía acá. No es vicario ningún hombre, ninguno que se autotitula vicario de Cristo, porque no es de ningún hombre. Es el Espíritu Santo quien representa a Dios acá en la tierra. ¿Estamos comprendiendo esto, hermano? ¿Estamos valorando que como iglesia todo el poder que Dios nos da? Y a veces no nos damos cuenta, tremendo poder que tenemos de Dios. Y como que no lo usamos, que siempre estamos con la manito extendida pidiendo. Ay, yo quiero esto, yo quiero aquello, cuando lo tenemos todo en Cristo Jesús. Tenemos el poder de su gloria y el Espíritu Santo que nos ayuda y nos conduce. Por eso es el único gobernador y juez, que es el Señor también, que está en Romanos 14:10 y Apocalipsis 2:3. Su autoridad en la iglesia evidenciada que encontramos en 1 de Corintios 12:4 y 8:11, del 8 al 11, como Él quiso, la autoridad evidenciada como Él quiso. Él, nuestro amo y Señor, Él quien nos direcciona a través del Espíritu Santo. La iglesia, nosotros debemos ser fieles, obedientes, estar siempre viendo qué es lo que nos muestra el Espíritu Santo para hacer. Muchas veces hacemos las cosas primero y si nos acordamos después le consultamos al Señor. Y no debe ser así. Debemos estar pendientes de su gracia, de su amor, buscando cuál es su voluntad para conmigo. Yo le animo, querido hermano, que cada vez que nos levantemos en la mañana, por supuesto nos acostamos, oramos algo y en la mañana bendecimos al Señor, pero decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para este día? ¿Cuál es tu santa y bendita voluntad? Que el Espíritu Santo le guíe. Estemos tan pendientes. Dirige la acción de la iglesia, Hechos 13:13, dirige la acción de la iglesia. Dirige la acción de predicadores y ministros, Hechos 29:39. Pero no es para predicadores y ministros que quiera hablar lo que él quiera. Aquellos que están sujetos a la voluntad divina de Dios. Aquel que está buscando la guía del Espíritu Santo. Por eso dirige la acción y predicación. Usted sabe, le cuento algo. Yo la vez pasada bueno, voy a predicar la palabra, Señor, esto, como que el Señor me cambió el mensaje y yo pedía la ayuda al Espíritu Santo así, y dormido, me despierto, pido que me ayude, y yo escucho mi propia voz, Dante, te ayudaré. Yo clamaba al Señor, al Espíritu. Ay, Señor, ¿cómo? ¿Yo mismo me hablé? No. El Espíritu Santo me dijo, Dante, te ayudaré. Querido hermano, cada vez estoy aprendiendo más cosas y tiemblo, como ustedes. Aprender a obedecer, aprender a aplicar, aprender a servir en humildad. Y ya terminamos, hermano, porque hay que dar paso a otro hermano. La Escritura y la Iglesia, lo que la palabra de Dios nos guía,
que está en 2 Timoteo 3, 16, 17, también la unidad eclesial también se mueve, es atribuida al Espíritu de Dios. 2 Corintios 13, 14, la comunión eclesial. Y después la Escritura de la Iglesia dice lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada y plenaria verbalmente. No hay diferencia de autoridad entre las partes de la Escritura, que esto está en 2 de Pedro 3, 15 al 16. Por eso dice, por último y punto final, la Iglesia ha de someterse a la palabra como única autoridad en materia de fe y conducta. Fe y conducta, lo que la palabra de Dios nos guíe bajo la dirección del Espíritu Santo. Seamos cuidadosos de nosotros mismos, seamos cuidadosos de la Iglesia de Cristo. Ya hemos aprendido que la Iglesia somos nosotros y cada uno de nosotros debe cuidar ese templo del Espíritu Santo que está en nosotros mismos, tenerlo limpio. 2 Crónica 29:5 dice, quitad la inmundicia del santuario, santificaos y santificad vosotros mismos y quitad la inmundicia del santuario. Limpio, 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 limpio. Sucio no me va a servir. El sacerdote en el antiguo pacto tenía que rociarse con la sangre de un becerro para entrar limpio, para poder entrar a santificar, a ofrecer sacrificio y para poder santificar al pueblo de Dios. Pero Jesucristo, el Señor, no necesitaba santificarse porque Él era santo, santo en todos los tiempos. Damos gracias al Señor y vamos a orar dando gracias por esta enseñanza que esperamos que sirva de mucho, como también de los demás siervos que van a venir después. Gracias te damos, Padre amado, gracias Señor por estas ricas enseñanzas que tú nos mandas hoy, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Padre amado. Te damos gracias porque tú nos das esta libertad de poder congregarnos libremente, poder expresar tu palabra y que esta enseñanza pueda llegar a muchos lugares para aprender, Señor, lo que tú nos enseñas. Bendecimos tu nombre, Señor, en el poderoso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén.